¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, un gusto nuevamente, buenos días a todos. Al doctor Gabriel Rojas Poceros. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Obstetra y se desempeña en el Hospital Español de México. Buenos días. A la doctora Gabriela Ramírez Enciso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y se dedica a la medicina privada. A la alegría de este programa, gracias, Enrique doctor Sánchez Vera. Oiga, hoy tenemos unos invitados de lujo, doctor. Claro. ¿Quién los trajo? El laboratorio Biocodex. ¿Ah, ellos fueron? Sí. No, pues tenemos que estar también con los laboratorios, doctor. De imagen, televisión. Estos invitados, no pocas veces bueno, no es cierto, doctor. También no los vamos a mentir, ¿verdad? Tenemos siempre invitados de lujo. Hoy son más de lujo, ¿verdad? Amigos de Salud para Todos, hoy tenemos de veras un panel de lujo. Sí, pues tenemos el privilegio de tener a la doctora Magde Bricard González. Muy buenos días. Muy buenos días. Quien es todos? Médico egresado de la Universidad La Salle, quien tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac, doctorado en nutrición por la misma universidad con mención honorífica. Y bueno, tiene un currículum impresionante. Nada más me pasaron. Si lo lees de todo, doctor, nos acabamos el programa. Hice unas subrayas aquí. Me mandaron una pequeña una pequeña resumen como de 20 hojas. Y también venden tacos de cochinita vivir los domingos. Además de todo, te hace la competencia. Es facilitadora en Biocodex, en impartición de pláticas a nivel nacional e internacional relacionadas con microbiota intestinal y disbiosis. Es docente de pregrado y posgrado en la maestría de nutrición clínica, implementación de la terapia nutricional en la Universidad de Anáhuac del Norte, y bueno, pues invitada para muchos paneles y foros nacionales e internacionales sobre la microbiota. Y también tenemos el privilegio de tener a la licenciada Leslie Weisenberg Pérez, que excelente días a todos, que es representante profesional de Biocodex México, y a nuestro gran amigo de muchos años, al licenciado Adrián Trueba Madrigal. Buenos días. Ya conocido de muchos años por nosotros también. ¿Y por qué no había venido, doctor? ¿Por qué no había venido? Bueno, pues porque apenas está incorporándose a esta firma Biocodex, pero antes fue nuestro representante con otra firma farmacéutica. Por eso no lo habían invitado. Por eso no había venido, pero ahora ya está en Biocodex. Y bueno, pues este tema está generando una importancia relevante hoy en día, porque ya se le está dando mucha importancia a la microbiota intestinal, y quisiera que la doctora Magde nos diese una introducción sobre esto. Por supuesto, doctor. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Es todo un placer convivir y presentar un poquito del conocimiento que tenemos sobre la microbiota. Y pues los felicito porque finalmente ustedes están tratando de transmitir el conocimiento no solamente en el aula, sino también hacia el público general. Entonces, felicidades a todos por su programa y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctora. Doctor, ¿cuál va a ser entonces el objetivo del programa, doctora? Pues vamos a hablar un poquito de microbioma. Lo que podemos hacer inicialmente es definir qué es la microbiota, qué es el microbioma. Son dos términos ligeramente diferentes
Microbioma, estamos hablando de las interacciones genéticas que existen entre las bacterias. Hoy en día estamos conociendo el microbioma humano y lo conocemos desde el punto de vista genético. Todos los análisis de las bacterias se hacen a través de sus genes. Y la microbiota per se son los microorganismos que encontramos a nivel en este caso, del intestino. Entonces podemos tener microorganismos que son comensales, hay microorganismos que son simbióticos, ¿no? Un microorganismo simbiótico es aquel que me da un beneficio, ¿no? Ambas especies interactúan y hay un beneficio para ambas, ¿no? La microbiota simbiótica está muy feliz en nosotros porque pues puede comer, ¿no? Puede vivir, y nosotros vamos a tener un beneficio desde el punto de vista inmunológico. Vamos a hablar de algunas funciones, ¿no? Como su conexión con el sistema nervioso, la defensa. Entonces, esa es la simbiosis, ¿no? Que nosotros podemos tener una capacidad de tener un beneficio por el contacto con las bacterias. Pero desafortunadamente también hay patógenos, también hay microorganismos que no son muy buenos y llamamos patógenos, que pueden generar un mal, ¿no? Al final. Entonces, esa es la microbiota. En concreto, la mayoría del microbioma humano está compuesto de bacterias, ¿no? Más del 90% son bacterias, aunque tengamos en el intestino algo de virus, de arcaes, de hongos. Entonces, hay un poquito de todo. Y aquí realmente la cuestión es qué tanta cantidad de cada uno de ellos, porque pues todos tenemos Clostridiums, tenemos E. coli, tenemos salmonelas, pero también tenemos microorganismos que son buenos. Entonces aquí tenemos que diferenciar qué tanta cantidad de cada uno de ellos para saber si vamos a tener o no predisposición a enfermarnos. Y cuando perdemos este equilibrio en la microbiota, se le llama disbiosis. ¿Han escuchado hablar del término? Yo no he escuchado, doctora. ¿Disbiosis así se llama? Así es. La disbiosis es cuando uno pierde el equilibrio dentro de la microbiota. Entonces aquí puede haber una mayor cantidad de patógenos, o sea, de microorganismos que son malos, en comparación a los microorganismos que son buenos. Ahora, el gran problema de la disbiosis es que lleva a que nos enfermemos, ¿no? Puede uno tener, de manera aguda, pues uno puede tener una diarrea, por ejemplo. Pero uno de los grandes problemas de la disbiosis es que hemos visto que la presencia de ciertos patógenos va a llevar a que nos enfermemos desde el punto de vista crónico. Por ejemplo, yo puedo presentar obesidad. O sea, si me cambia la flora intestinal, puedo empezar a desarrollar obesidad. Otro gran problema es, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Si yo tengo otro tipo de microorganismos en el intestino, puedo llegar a desarrollar diabetes. O, por ejemplo, a largo plazo, cáncer. Y a muy largo plazo, enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer o el Parkinson, hasta la esclerosis múltiple, se ha asociado a la disbiosis. Entonces, uno lo que tiene que hacer es prevenir esta disbiosis, prevenir el desequilibrio dentro de la microbiota, para que a largo plazo podamos prevenir estas enfermedades. ¿Y cómo se puede prevenir, doctora? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos sugiere para el público? ¿Qué pueden hacer para evitar este tipo de problemas? Mire, tenemos factores de riesgo que empiezan desde la concepción, porque en realidad el microbioma humano empieza a desarrollarse in útero, dentro de la madre. Entonces aquí es proteger a la mamá, o sea, desde un principio que la mamá sea sana, que no tenga una enfermedad crónica, inflamatoria. Ha habido estudios en los cuales se les dan probióticos a las señoras embarazadas en el tercer trimestre del embarazo, y eso protege a los bebés de desarrollar una enfermedad que se llama eczema, ¿no? que es una enfermedad genética, pero que tiene cierto componente ambiental. Entonces, desde el punto de vista de prevención, podemos empezar la prevención en el embarazo. A posteriori, otro factor de riesgo es nacer por cesárea. Entonces, es fundamental que los niños nazcan por partos naturales. ¿Por qué pasa esto? Porque al nacer por cesárea, el tipo de microorganismos con los cuales estamos en contacto es muy diferente lo que tengo en la piel a lo que tengo en la vagina. Entonces, los niños tendrían que nacer a través de vagina
para desarrollar correctamente el microbioma humano. Cuando nacemos por cesárea, desafortunadamente, estamos en contacto con bichitos malos que se llaman proteobacterias, que inhiben el crecimiento de las bacterias adecuadas y esto retrasa la adecuada formación del microbioma. Entonces, otro factor de riesgo es el método de nacimiento. Otros factores de riesgo es la alimentación, ¿no? Uno puede decir, pues, ¿qué alimentos pueden ayudarme a tener un buen o un mal microbioma? Entonces, desde los niños, lo ideal es la lactancia materna, o sea, que haya exclusividad en la lactancia 6 meses al menos. Y la OMS nos dice, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta 2 años de lactancia. Sé que es algo difícil, ¿no? En la actualidad, pero sí al menos que los niños tengan 6 meses exclusivo lactancia, porque la leche materna tiene finalmente alimento especial para la flora intestinal para que crezca de manera adecuada. Ahora, más adelante, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Consumir una buena cantidad de verduras, ¿no? De carbohidratos complejos, así se les llama. La fibra, la clásica fibra. Ahora, ¿por qué es tan importante la fibra? Porque finalmente, aunque nosotros como humanos no tenemos la capacidad de digerir la fibra, o sea, nuestras enzimas no la tienen, en realidad la fibra es para los microorganismos, para las bacterias que viven en nosotros. Entonces, una buena alimentación alta en verduras, sobre todo si son verduras verdes. Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, todo lo que vean verde tiene que ser crudo, obviamente desinfectado. Y todo lo que vean de color tiene que ser cocido, ¿no? Para obtener los mejores beneficios de los alimentos. ¿Ya apuntaste, Enrique? No, todo lo tengo en la memoria, Gabriel. Hombre, y ahorita ya vas a ver cómo voy a ponerme más sano de lo que estoy. Entonces, la alimentación es fundamental. Desde el nacimiento hasta el adulto mayor, es muy, muy importante que cuidemos qué es lo que consumimos. Porque pues si no tenemos un adecuado aporte de fibra, el tipo de microorganismos que van a crecer o no, pues también va a cambiar. Ahora, por ejemplo, hablando de carbohidratos, si consumimos, hace ratito estábamos hablando de los edulcorantes artificiales. Un gran problema con los edulcorantes artificiales es que cambian la flora intestinal. Estamos promoviendo cambios y crecimiento de patógenos con los edulcorantes artificiales. Entonces, muy, muy importante evitarlos y en todo caso, si se va a consumir algo de azúcares, pues que sea el azúcar moreno o la miel de agave azul, que son los que menos fructosa tienen. Entonces, eso es en cuanto a los edulcorantes. Ni en mínima cantidad, doctora. La recomendación es que ni en mínima cantidad, es decir, ni un sobre al día es recomendable, lo mejor es no. Lo mejor es no. Lo que pasa es que pueden ser acumulativos, doctor, el efecto, a largo plazo. Exactamente. ¿Los alimentos ricos en fibra entonces, doctora? ¿Son los que son Esos serían los ideales. ¿Cuáles son? Pues cualquier cosa verde y cruda. Eso. ¿Sí? Sí. Coma una buena cantidad de las ensaladas. espinacas, por ejemplo, que me encantan. Las espinacas, a mí sí me gustan, Gabriela. La lechuga, ¿no? Todo lo verde. Doctora... El limón no me lo como así, ¿verdad? Doctora, tengo que hacerlo una muy... Doctora Brica. ¿Sí? Basta, por favor. Brica. Doctora Bricar. Brica. Sí. Bricar. La intención de lo que estás expresando ahorita, doctora, es lo llamado prebiótico. Para no confundirnos, es un probiótico y es un prebiótico. Exactamente. En este sentido, todo lo que es la alimentación sana es prebiótica. Así Esa es es. mi pregunta. Así es, ¿Y exactamente. qué te conlleva? ¿Qué arsenal tan amplio tiene la alimentación prebiótica? Mire, cuando nosotros hablamos de pre y de probióticos, un prebiótico es el alimento que adquiere el microorganismo para poder desenvolverse, para poder crecer, para poder colonizar adecuadamente el intestino. Un probiótico es per se el microorganismo que va a tener la capacidad, cuando yo me lo tomo, de sobrevivir a nivel intestinal, de colonizar y de generarme un bien. Entonces esa es la gran diferencia entre un prebiótico y un probiótico. El pre sería la comida y el probiótico es el microorganismo que va a tener la capacidad de vivir dentro del intestino. Ahorita hablando de probióticos, lo que podemos hacer cuando tenemos muchos factores de riesgo, o sea, ahorita ya vimos algunos, ¿no? Que mi mami haya tenido alguna enfermedad durante el embarazo o haya una carga genética muy importante de enfermedades autoinmunes en la familia.
o haber nacido por cesárea, o no haber tenido lactancia materna, o no tener una buena alimentación. O sea, ¿qué puede pasar cuando yo tengo estos factores de riesgo que se van acumulando en el tiempo y llevan finalmente a un envejecimiento inadecuado? ¿No? Acaba de salir una revisión, si quieren luego se las paso, relacionada a cómo podemos envejecer adecuadamente y cómo podemos prevenir los cambios en la microbiota que pueden llevar a que me enferme. Entonces, uno de los factores preventivos es, si yo tengo muchos factores de riesgo, utilizar probióticos. Entonces, los probióticos se ha demostrado que mejoran la salud intestinal. Puede haber probióticos naturales o puede haber probióticos que compramos en la farmacia. Los naturales, por ejemplo, los podemos encontrar en el kéfir, en el yogurt, los búlgaros. Entonces, sí son buenos probióticos de forma crónica, constante, en una persona saludable. Pero si nosotros tenemos una disbiosis, si ya tenemos una enfermedad marcada, muchos factores de riesgo, ahí sí convendría utilizar un probiótico de los que se estudia y de los que finalmente se venden en las farmacias, ¿no? O sea, una cosa es el probiótico de origen natural, que es muy bueno para la salud, pero otra cosa muy diferente es, ya tengo una enfermedad, ya tengo factores de riesgo que pueden llevar a que yo presente la disbiosis, que es lo que comentábamos hace rato. En ese momento ya conviene utilizar los probióticos. Ahora, los probióticos, hay muchos ahorita en el mercado. Lo que hay que saber hacer es determinar qué usar, cuándo y en qué pacientes. Entonces aquí hay dos grandes líneas de probióticos. Hay probióticos que son bacterianos y hay probióticos que son levaduras. Los probióticos bacterianos, de forma general, son lactobacilos y bifidobacterias. Y generalmente la industria hace una combinación de varios para que pues, sea más fácil que sobrevivan a nivel intestinal, porque son muy lábiles a la acidez, ¿no? Por ejemplo. Luego vemos las cajitas y 1,000 millones de unidades formadoras de colonias. ¿Por qué? Porque las bacterias se mueren rapidísimo con la acidez. Ahora, doctora, perdón que la sí, interrumpa. Vamos a ir a la pausa porque está re interesante el programa y si no se lo va a llevar usted toda solita. No. El pobre Gabriel quiere hablar y no lo deja usted hablar, pero bueno, no es cierto. Ahorita regresamos. No, lo que vamos a hacer es una pausa, amigos de Salud para Todos. Muy interesante. Y de veras, en serio, tengan un lápiz y un papelito o una pluma y un papel. Tiene que tomar nota de esto, de veras es para que tengan una vida más sana y para que vivan más. Sí, así es que por favor, tómalo. Y ahorita la doctora va a darnos sus también dónde sitios, encontrarla y dónde todo. encontrarla y todo, y a qué hora sale al pan, que eso es lo más importante. Bueno, así es que ahorita regresamos a medio salud para... ¿No come pan? Bueno, a ver a qué hora sale por la fruta o por el yogur. A mí me encanta. Vámonos al corte. Vamos a la pausa y regresamos. Hola, buenos días, soy Marthe Bricard. El día de hoy vimos el impacto de la microbiota, qué es lo que sucede con la eubiosis, la disbiosis, generalidades de la microbiota. Y la próxima semana lo que vamos a analizar es el impacto negativo que tiene el uso de los antibióticos sobre la flora intestinal, qué podemos hacer para prevenir este impacto negativo, qué tipo de probióticos debemos de utilizar, cuáles no debemos de utilizar y bueno, ese análisis lo haremos la próxima semana. Espero verlos pronto. Gracias. Hola, mi nombre es Leslie Weisenberg, representante de Laboratorios Biocodec. El producto es Floratil. Los invito a cuidar su microbiota intestinal e interesarse más sobre este tema. Hoy tuvimos un programa, los invito al siguiente, que va a ser la importancia del uso de antibióticos junto con un probiótico para cuidar nuestra microbiota intestinal. Gracias. Regresamos, amigos, con la explicación que está dando la doctora Marthe. Y muy interesante, doctor. A ver, claro. ¿en qué nos quedamos, doctora? Miren, nos quedamos en la diferencia entre los probióticos. Entonces ya hablamos de los probióticos bacterianos y ahora hay que hablar de los probióticos levadura. El único probiótico levadura que existe en realidad se llama Saccharomyces boulardii. Suena muy raro. ¿Qué? Doctora, sí, ¿cómo? ¿Saqué? Es una especie que se deriva de la levadura de la cerveza. Pero eso sí me interesa, doctora. Está muy la cerveza tan rica. Ahora sí. Ahora sí. Pero no es lo mismo tomarse
10 cervezas Claro. para obtener una. el beneficio del probiótico Que una. que una. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, porque uno dice, ay, pues levadura de cerveza, voy a una de estas farmacias naturistas, me compro mi levadura de cerveza, pero aquí la diferencia entre solamente consumir levadura de cerveza o tomarte Saccharomyces boulardii es la especie, ¿no? La levadura de la cerveza, en realidad Saccharomyces, ¿cómo se llama? Se llama Saccharomyces cerevisiae var boulardii. Entonces suena como muy francés, ¿no? muy francés, très français. Entonces Se llama cerveza, doctora, ya. la diferencia es el efecto probiótico, ¿no? Lo que platicábamos hace rato es un probiótico, por definición, es un microorganismo que va a tener la capacidad de quedarse a nivel intestinal, o sea, no ser tan lábil, por ejemplo, a los cambios de pH, que es el ácido, y que me genere un beneficio. Entonces, si yo quiero tener el beneficio de la levadura de la cerveza, me tendría que tomar 20 cápsulas al día, lo cual, pues, no es algo, No, ni dinero vamos a muy tener fácil para comprar tanta levadura de cerveza, doctora. Exactamente. Entonces, No. por eso, pues, más bien se recomienda comprar correctamente la especie específica que tiene la evidencia tras de él, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre consumir solamente levadura de cerveza o el hijito, ¿no? La especie específica que ya se ha demostrado que tiene un efecto probiótico. Puedo hacer paréntesis, doctora, porque seguramente mucha gente se está preguntando, ¿y si tomo la cerveza? Entonces, me imagino que la cápsula de levadura está mucho más concentrada con Saccharomyces cerevisiae, ¿cierto? Así es, sí, la cápsula tiene realmente la cantidad suficiente para estimular el crecimiento dentro del intestino. Y aquí la cerveza, el gran problema es que tiene una gran cantidad de carbohidratos y pues, tiene alcohol. Entonces el exceso de carbohidratos y el exceso de alcohol es deleterio para la salud. Y Saccharomyces boulardii al final es como un primo de esta levadura de cerveza, ¿no? Así decir, es una especie diferente. Exactamente. Doctora, Leslie, nos estás dejando... Está sacando a apuntes a Canigo Gabriel Lane, no nos dice. Eso es de sus Google. sitios donde la pueden encontrar y todo lo demás, por favor. Pues me pueden encontrar por mail, Sí. bricardmac@gmail.com. ¿Cómo? Bricard, bricardmac, Mac. Mac. mac@gmail.com. Ajá. Y yo creo que con eso ¿Y en suficiente, el ¿no? consultorio no, doctora? Pues trabajo en el Ángeles. ¿Y qué tiene? Ahí mismo trabaja. Son sus patrones. Ah, ¿sí? Ah, Sí. Entonces, es lo mismo. ¿En cuál hospital Ángeles trabaja? En el de Interlomas. Interlomas. Sí. Consultorio 530. Sí. Consultorio 530 encuentra a la doctora para lo que gusten y mandan allá en Interlomas. Exacto. Sin problema. Muy bien. Adelante, mi querido Bueno, Gabriel. pues vamos a iniciar con los saludos. Son bastantes preguntas, saludos que nos están marcando. Alejandro Díaz, la doctora Jessica Gómez, que ha estado aquí Jessica, con ¿cómo nosotros. no? Claro. Claudia Nieves, Ernesto Catalán, George B. Saludos a todos ustedes, qué bueno que están aquí. Y lo que están preguntando, doctora, es de que si es el mismo probiótico para un paciente que quiere bajar de peso y un paciente diabético, o hay distintos probióticos para cada uno. Es lo que están preguntando. Exactamente. En realidad, los probióticos se deben de utilizar paciente específico. Ujú. O sea, aquí hay que analizar factores de riesgo, la enfermedad que está cursando el paciente, los fármacos que está tomando. Ok. Y hablando de fármacos, la semana que entra hablaremos de antibióticos y cómo eso también afecta la flora intestinal. Sí, exacto. Entonces, no es lo mismo. En realidad, lo que tratamos de mejorar con el uso de los probióticos Ujú. es el microbioma de forma general. Ahora, dependiendo de la sintomatología del paciente, Sí. si se indica una combinación de probióticos o no. En realidad, si nosotros combinamos Saccharomyces boulardii con los probióticos bacterianos, hay un efecto sinérgico. ¿Por qué? Porque lo que hacen los lactobacilos es colonizar. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un espacio específico para las bacterias. Pero esto es como el metro. O sea, en el intestino no hay lugar.
Pues, tú te subes al metro y buscas un espacio donde estar. Ajá. No hay lugar. Entonces, Ajá. ¿cómo le va a hacer un lactobacilo, un Exacto. probiótico bacteriano para funcionar? Sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es administrar al mismo tiempo la levadura. ¿Por qué? Saccharomyces boulardii, ¿qué es lo que hace? Es como un policía. Entonces, va circulando a través del intestino y va verificando quién es bueno y quién es malo. Al bueno le ayuda para que siga colonizando y siga estando presente a nivel intestinal, y al malo se lo lleva. Entonces, específicamente contra bacterias patógenas, lo que hacemos es, con la levadura, encapsularlo. Por ejemplo, tiene una conexión directa con Clostridium difficile. Entonces, ese es uno de los grandes patógenos, de las grandes bacterias que no queremos tener a nivel intestinal. Entonces, lo que hacemos ahí es liberar espacios. O sea, lo que hace la levadura, lo que hace Saccharomyces es liberar espacios a nivel del intestino, y si uno los administra al mismo tiempo, pues se vuelve sinérgico el efecto entre los dos. Oye, ¿de Y qué eso tal? se le llama selectividad farmacológica también. Órale, qué bueno que no sé, qué bueno que estoy en examen, si no. Sí, eso es muy importante, porque eso ya le da ciertas cualidades específicas al fármaco, y eso ya le va dando calidad y cualidad al fármaco, ¿no? Doctora, una pregunta. Por ejemplo, sabemos que aquí en México pues tenemos el número 1 en obesidad. ¿Qué sugerencia nos podría dar para ese tipo de pacientes con obesidad? ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo vamos a tomar un probiótico? ¿Qué sugiere, doctora, en este tipo de pacientes? El problema con la obesidad es que vamos a tener un cambio a nivel de la flora intestinal. O sea, hay un desequilibrio. La obesidad es una misma disbiosis. Lo que hay que hacer con los probióticos es ayudar a revertir esta disbiosis, pero no se puede hacer exclusivamente con probióticos. Aquí tiene que haber cambio es en el multidisciplinario, tiene que haber un cambio en la alimentación. O sea, el Aprender a paciente comer. tiene que aprender a dejar de consumir carbohidratos simples, empezar a consumir mayor cantidad de fibra, que son los carbohidratos complejos, escoger un poquito más de proteína vegetal, no dejando de lado completamente la proteína animal, para nada, pero sí incrementar cierto aporte de proteína vegetal, disminuyendo la proteína que venga de consumir demasiada carne, pues tampoco es bueno. No abolirlo completamente, pero sí tener cambios también en el estilo de vida. No podemos aquí no hay fórmulas mágicas, no hay pastillas mágicas, no hay probióticos mágicos. Claro. Este es un trabajo multidisciplinario que tiene que ir de la mano con cambios en el estilo de vida. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, al tener varios frentes de ataque, podemos atacar a la obesidad. La Gracias. carne, entonces, sí podemos comer, la verdad, doctora. De manera... Ese le preocupan los tacos. Exactamente. Me preocupan los tacos, doctora, y si no, sí me puedo morir. Sí, ¿verdad que sí podemos comer Pero carne sin asada, ¿verdad? tortilla. Pero sin tortilla. No, pero ¿cómo sin tortilla? No me saben. Bueno, no saben, con una, Gabriel. que no sea con copia. Pero bueno, y sí comer más pescado, doctora, también. Comer una mayor cantidad exactamente de pescado, salmón, atún, porque con esto estamos promoviendo la cantidad de omega 3 que consumimos. Entonces, es muy importante que mejoremos ese perfil, porque nuestras dietas que son finalmente occidentales, western diets, no las clásicas, son muy altas en grasas saturadas, son muy altas en proteínas animales y en carbohidratos simples. El gran problema con eso es que estamos cambiando el tipo de bacterias a nivel intestinal y está promoviendo a que tengamos mayor cantidad de obesidad y de diabetes en las poblaciones. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tener una dieta un poquito más mediterránea, un poquito más nórdica, con mayor cantidad de carbohidratos complejos, mayor cantidad de atún, salmón, pescados, ¿no? Para que exista un equilibrio en la flora intestinal y mejoremos la salud de la población. Sí, doctora, te referiste prácticamente a lo siguiente y nos diste a entender a todos que nuestra biota o nuestro microbioma está constituido por una gran cantidad de bacterias.
Así es. De antemano, a lo mejor se podrían ofender por ahí algunos. Podemos expresar que somos bacterias, ¿no? Somos más bacteria que humano. Exacto. ¿no? Hasta 2 o 3 kilogramos de nuestro peso puede ser la microbiota, 2 o 3 ¿cierto? kilogramos. ¿Y cómo le hago para sacarlo? Dígame. No, no se debe de sacar. ¿No se debe sacar? No, para nada. Entonces, No, se tiene que ¿Qué cuidar. hago entonces? Eso es lo que no tienes que perder de peso. Por cada célula hay 10 bacterias, ¿cierto? En nuestro Así es. organismo. Por cada célula humana que tenemos, hay alrededor de 10 células bacterianas. Nada más que cuando uno se ve al espejo, pues ves un ser humano, porque las células humanas son mucho más grandes que las células bacterianas. Por eso te ves y tú ves un ser humano. Pero en realidad deberíamos imaginarnos como 10 individuos al lado nuestro, y pues idealmente tendrían que ser los adecuados, ¿no? Porque si tienes amigos que son patógenos, te van a dañar. Sí. Así es. Sí. Referido a lo mismo que tú estás comentando hace un momento, sí, son bastantes bacterias las que constituyen todo nuestro organismo. De antemano, se piensa, doctora, sáquenos de esta pregunta, este cuestionamiento. ¿Realmente manejamos el mismo código genético con las bacterias desde la etapa ancestral hasta nuestros días, o se va modificando ese código genético? ¿Por qué dependemos de ellas realmente para subsistir? Exactamente. Es nuestro contacto con las bacterias el que permite que nosotros como especie sobrevivamos. Eso lo describió Louis Pasteur. Se dio cuenta de esta interacción que tiene la bacteria con nuestro tejido linfoide asociado al intestino, con GALT. Y en realidad es gracias a nuestro contacto con las bacterias que nuestro sistema inmunológico madura y aprende, ¿no? Porque a nivel intestinal tiene que haber una tolerancia de la microbiota, porque pues, son finalmente microorganismos diferentes a mí, pero son microorganismos que me están dando un bien, ¿no? Ese se llama la simbiosis. Entonces, mi sistema inmune tiene que ser tolerante ante individuos, finalmente, ante bacterias que están ahí presentes. Entonces eso se llama tolerancia. Y también tienen que ser tolerantes a los nutrientes, porque pues la comida también son antígenos. O sea, doctora, nos está dando a entender que si las bacterias no existiesen, nosotros no existiéramos. Probablemente. Porque prácticamente se habla podremos expresar lo siguiente, ¿verdad? Si de alguna manera la bacteria o la levadura en su momento buscó en aquel tiempo, en aquella evolución ancestral, un sitio en donde habitar o un hábitat que le nutriera, que le reprodujese, escogió la célula humana. Así es. Para que la misma célula humana le albergara y de alguna manera el mismo individuo, usted sáquenos de la duda, doctora, ¿Sí? el mismo individuo generara gran capacidad de energía para poder realizar todas sus actividades y su metabolismo. O sea, es un intercambio, esa es la simbiosis. Exactamente. ¿Es a lo que te refieres, doctora? Exactamente. Es finalmente gracias a este contacto bacteriano que nosotros como especie podemos vivir. Se han hecho estudios muy interesantes en ratas, ¿no? Se llaman germ free, ¿no? Libre de bacterias. Y lo que se ha visto en este tipo de ratitas que no tienen realmente microbioma, ¿no? O sea, porque son libres de bacterias, han visto que su desarrollo como seres está muy limitado. O sea, su desarrollo inmunológico, neurológico, humoral está bastante abolido. Y cuando le dan ciertas bacterias a estas ratitas que no tenían ese contacto inicial, empiezan a desarrollarse y empiezan a activar ciertos mecanismos de defensa, por ejemplo. Entonces es extremadamente importante que este contacto inicial que uno tiene con las bacterias, ya sea in útero y posteriormente cuando uno nace, sea el adecuado. Porque pues muchas de las enfermedades que podemos ver a largo plazo tienen que ver con esta parte de que no estuvimos en un contacto adecuado durante los 5 primeros años de nuestra vida. O sea, ahí es un momento fundamental. En pediatría hay que cuidar a los niños, hay que tener cuidado de no darles antibióticos cuando no son necesarios. ¿Por qué? Porque el antibiótico lo que está haciendo es aniquilar
finalmente parte de esta flora que apenas se está desarrollando, ¿no? Que son bacterias adecuadas, que en realidad le están enseñando a mi sistema inmunológico cómo reaccionar, cómo ser, cómo enfrentar la vida. Y yo, al dar antibióticos, finalmente estoy lastimando esta parte. Ahora, hay antibióticos que son necesarios, ¿no? Hay finalmente enfermedades en las cuales sí hay que dar antibióticos. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Proteger la flora intestinal. ¿Y cómo se protege? Generalmente la protección se hace con probióticos. Y pues la próxima semana vamos a hablar finalmente de qué tipo de probióticos tenemos que escoger. Vamos a hacer un análisis de cuál es la diferencia entre los probióticos, que hoy ya empezamos a hablar de ello, y cuál es la consecuencia de utilizar unos u otros, ¿no? ¿Cuál sería el estándar de oro a administrar cuando damos antibióticos? Perdón, doctora, ya le agradeceré corregirme si es que no hago el resumen correctamente, pero podemos decir que la microbiota, en términos generales, tiene un papel protector y tiene un papel metabólico, ¿cierto? Es decir, protector, creo que es donde más entran las enfermedades y siempre estamos con las manos en la boca, comiendo en la calle o todo esto, y estas bacterias van a protegernos, ¿cierto? Y en el caso del papel metabólico es la absorción de nutrientes, de agua, de electrolitos. Creo que esa sería a grandes rasgos las funciones de la microbiota, ¿cierto? Son muchas más, entre otras, exactamente. O sea, metabólicamente debe de quedar claro que en realidad es un equilibrio energético. Okay. La presencia de las bacterias es un equilibrio energético. ¿Por qué? Porque cuando uno digiere el carbohidrato complejo, o sea, cuando las bacterias digieren los carbohidratos, producen algo que se llama ácidos grasos de cadena corta. Eso es, en pocas palabras, energía gratis para nosotros. 60% de la energía que utiliza nuestro intestino es gracias a este trabajo. 10% de la energía que usamos en el día es gracias al trabajo bacteriano. Por eso es tan importante cuidar a la microbiota, porque finalmente estamos obteniendo energía y, como comentábamos hace ratito, somos organismos que pueden sobrevivir cuando hay un equilibrio energético. Si nosotros necesitáramos demasiada energía, no podríamos sobrevivir. O sea, tenemos que tener mecanismos de ahorro energético para que como especie podamos subsistir. Ok, y la levadura de Saccharomyces boulardii tiene este beneficio de incrementar ácidos grasos de cadena corta. Todos los probióticos lo hacen. Lo hace Saccharomyces de manera indirecta porque le ayudan las bacterias a crecer adecuadamente. O sea, generalmente lo que hacen las bacterias es metabolizar, digerir los carbohidratos complejos en ácidos grasos de cadena corta. Y tú, como mejoras la cantidad de bacterias simbióticas, lo puedes llegar a hacer con las levaduras, con Saccharomyces boulardii. Pregunta, ¿cuáles son los carbohidratos complejos, doctor? Es la fibra. Un carbohidrato complejo es la fibra, donde obtenemos fibra en todo lo que vean verde, y pues eso desinfectado pero crudo, sería lo ideal. Es lo ideal. Perdón. Doctora, claro, nos queda muy poco tiempo y el tiempo es muy corto para poder hablar el cuestionamiento que tú estabas tomando hace un momento, porque prácticamente son muchas funciones las que se manejan para hablar de este tema a nivel del tubo digestivo, ¿verdad? Pero creo que nos debemos llevar algo de este programa en este momento, aclarando, porque existen más de 100 billones de bacterias, existen de alguna manera géneros, especies y cepas. La intención del programa es entender que nosotros podemos tener una razón social que se llama, para ustedes, el laboratorio, su razón social, ¿sí? Ok. La salud. Es una razón social, pero también debe de tener un nombre comercial, pero también debe tener un principio activo. Entonces aquí hablando, doctora, para no errar, quise hacerlo de esta manera un poquito burda y hacer la comparación para que nos entienda nuestro auditorio. Entonces la clasificación sería en el diferente tipo de padecimientos y la tecnología que nos está dando en este momento el desarrollo de los probióticos. Están clasificados por género, por especie y por cepa. En este caso sería la levadura,
Sí, por ejemplo, La Saccharomyces boulardii está la especie. especificada y registrada bajo Instituto Pasteur. La pronunciación me la dirá Es la la especie, doctora, exacto. pero de hecho la clasificación es CNSMI 745, que Exacto. es una especie específica, es decir, que es la que tiene estudios, es la que... Pero sí, la doctora nos explicará más acerca de Exacto. cada cepa y cada Y especie. quiero cada entender, género, ¿no? eso es lo que debemos de buscar en cada probiótico, porque hoy en día están saliendo boom. Las unidades formadoras de colonias, las unidades formadoras de colonias ya no hay que verlas como es la batuta del probiótico hoy en día, sino es la cepa a clasificar, como tú lo dijiste hace un momento, Roberto, tiene que ser selectiva y específica. ¿O qué nos puede decir, doctor, al respecto? Así es, en realidad hay que guiarnos con la evidencia. Estamos en la era de la medicina basada en evidencias y lo que hay que hacer es leer mucho, tiene que haber el respaldo de los probióticos, tiene que estar evidenciado, o sea, uno tiene que realmente tener los datos, ¿no? Los experimentos que demuestren que existe realmente un efecto benéfico para los pacientes. Entonces sí, en realidad esta es una cuestión de leer mucho, ¿no? De investigar tanto los lactobacilos como las bifidobacterias, porque como están muy de moda, ahorita muchas de las empresas generan sus lactobacilos, sus bifidobacterias, etcétera. Pero en realidad yo sí he notado una diferencia en cuanto cuando uno escoge un laboratorio u otro, sí he notado diferencia y tiene que ver mucho en cómo cultivan las bacterias y el cuidado que se tiene para la generación de las La mismas. tecnología. La a seguir. tecnología que se utiliza atrás. Así es. Calidad, ¿no? Sí. Porque ahorita hay un boom de laboratorios que están lanzando probióticos y de este tipo de productos. Sí. Ya están ya bueno, ya están esas cadenas que simulan ser algo. Sí, y lo hay que tener hacer cuidado es- porque no es lo mismo. Exactamente. O sea, no es lo mismo Gaby, la original Gaby, Que la Gaby pirata. que la Gaby pirata. Sí, claro. A esa tienes que vamos. aclararlo. Exactamente, exactamente. Es la cepa. Es la cepa. Ah, sí. Pues, tiene que haber la evidencia atrás de la cepa que permita finalmente que cuando yo estoy recetando uno u otro, pues exista el beneficio para el paciente. Y que no nos lo cambien en las farmacias. Eso pasa Exactamente. mucho, Eso es muy ¿eh? importante. Pero no te Pasa dejes, muchísimo. Fernando, por favor, por eso no hay que dejarse. Pues sí, no nos vamos ¿Cuáles a dejar. serían las cepas recomendadas, doctora? En cuanto a que Probióticos farmacéuticos. lo que uno tiene que hacer en cuanto a lactobacilos depende de qué quiere hacer uno. O sea, la pregunta que me haces es muy general. Tú tienes que determinar exactamente el problema que tiene tu paciente para saber qué probiótico utilizar. Por ejemplo, cólico infantil, se recomienda Reuteri, ¿no? Es el clásico, es el estándar de oro. Para cuidado de flora intestinal cuando das antibióticos, Saccharomyces boulardii. Ok. Entonces, depende específicamente de qué es lo que quieres hacer con el paciente, qué es lo que quieres prevenir o qué es lo que quieres tratar. Para pacientes con diarrea, Por Sí, ejemplo, Exacto. es diarreas que son muy comunes, ¿no? Si son diarreas agudas o crónicas, lo que uno puede hacer es mandar al policía. Mandas a Saccharomyces boulardii, claro. porque él va a verificar quién es bueno, le ayuda al bueno, y quién es malo saca y al se malo. lleva al malo. Saca al malo. Entonces, en diarreas crónicas puedes mandar a Saccharomyces, porque él es el que va a ir por todo el intestino para verificar a quién vale la pena remover de ahí. Ahora, si tu paciente persiste con disbiosis, si persiste con el problema, ya se agregan los probióticos bacterianos. Realmente no hay una pelea entre ellos. Como les comenté al principio, hay una simbiosis entre ellos. Se ayudan. Doctora, su correo electrónico. Se los vuelvo a mencionar. Es Bricard, mi apellido, BRICARD, MAC, MAC, Ajá. @gmail.com. Y el hospital. Y estoy en el Hospital Ángeles Lomas, Ajá. también Interlomas. en Interlomas. Consultorio 530. En el consultorio 530, ahí van a ir con la doctora y van a salir más sanos que yo. Que ya va a ser una ganancia enorme. Si salen más sanos que yo ya con eso, ¿eh?
Es garantía. Es garantía. Sin tener que ponerse burros con la cerveza, ¿verdad? Exactamente, yo nada más me tomo una diaria, doctor, no me tomo más. Con eso tengo más que suficiente. Ni con los tacos del güero. No, ya los tacos ya están suspendidos, doctor. Desde ahorita están ya suspendidos. Puro omega 3 que es. Bueno, el vino tinto no, ese siempre lo tomo. Tampoco no es bueno. Bueno, tinto, lo que doctor. estábamos platicando hace ratito ¿Verdad que es bueno el vino es tinto? finalmente, es que yo como médico no le puedo recomendar que tome vino. Pero poquito, doctora, no crea que me voy a tomar toda la botella. Lo que le puedo recomendar Sí. es la sustancia activa, que es el resveratrol. Ya no Ah, sé. bueno, Lo que es el resveratrol Sí. es un polifenol que se deriva de las uvas. Es mejorar también la flora intestinal. Entonces, sí se da también en pacientes de manera crónica para mejorar la flora. Bueno, mientras no intestinal. excedas, es sano. Ya. No pasa nada, ¿verdad? Sí. Estamos a Eh, 4 minutos, a 4 Ah, minutos. bueno, entonces, pues ya que ahora sí que el resumen final, ¿o qué quieres ¿Algo tú, mi quiere querido? agregar, doctora? O? Tú ándale, pues Saludos, saluda. Ándale, Gabriel. Doctora. Oiga, doctora, mira, Ándale. estos son los nombres de mis hijos, están estudiando francés. ¿Les podrías mandar un saludo en francés? Ah. Porfa, a ver cómo se oye, cómo se escucha. Está muy Exacto, exacto. ¿verdad? A ver, doctora. Bonjour Carla et Brandon. De la part de votre papa, il vous envoie des grandes salutations et bisous. O Merci. como dicen en las convenciones, si vous plaît, votez, vous confirmez vos assistance. Ay, sí puedo yo mandar un saludo también. Claro que Ay, sí, por claro, favor, doctora, claro. 20 si quiere. Me gustaría saludar a mi hija también, le mando muchos saludos. Le dije que iba a ¿Está estar escuchando? con ustedes, Ah, muy se iba a conectar en su recreo. Claro, bueno. muy bien. Entonces le mando saludos, ojalá. ¿Cómo se llama? Se llama Natalie. Natalie. Qué bonito nombre, Natalia. Muchas gracias. Eso es muy bien. Hay una canción que canta de Natalie, la canta Julio Iglesias, hermosísima, no sé si la has escuchado, Para que se la Natalie. recomiendes Sí. a tu hija, doctor. Saludos también a todo qué el laboratorio Biocodex, por Ah, favor. sí, Hay muchas gracias. muchos Pero ¿quién es el representantes que especial? nos están ayudando, pues todos mis compañeros que no acabaría. José Lorenzo Carrasco, quien es nuestro director, Alejandro Chaide es nuestro director de ventas y Odd, nuestra directora general. Y quisiéramos que a ver si ahorita nos das un minuto para que hagas un pequeño video de 1 minuto para que lo estemos anunciando para el próximo programa. Ah, Por supuesto que sí, cuenten con él. Salió, También va a estar muy interesante, salió ¿no? doble Este es muy- tuyo. ¿El próximo programa de qué vamos a hablar, doctora? Vamos a Para hablar que lo del anuncies. impacto Sí, de una vez. negativo de los antibióticos sobre la flora intestinal. Ándale, Fernando. qué es ya lo ves, que por podemos eso después hacer? te pones enfermo por tomar tanto antibiótico. Exacto. ¿Y A qué ver. podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente al uso de los antibióticos que en ocasiones sí es necesario en los pacientes? Y que a veces también hay un uso indiscriminado de, ¿no? Así Hay es. las dos partes. Desafortunadamente sí. Sí, porque lo que hemos visto, por ejemplo, con los médicos que trabajan en las farmacias, es que el paciente llega ya con su Los diagnóstico. Yo tengo esto y deme mi siguiente antibiótico. O sea, el paciente no permite que el médico haga su trabajo. No, yo creo que aquí vivimos en una era de la inmediatez y como pacientes hay que aprender también a escuchar, hay que aprender a ser pacientes. Dejen que el médico haga su trabajo y no le estén diciendo qué hacer, ¿no? Porque luego uno dice, no, pues Y también a mí ahorita que mencionas esto, a mí me tocó trabajar en la ley de los antibióticos ahora y eso de que llegan con un médico y quieren que le cambien el antibiótico, eso es muy malo porque lo único que se causan son resistencias bacterianas y hacen que haya una resistencia bacteriana y una mala aplicación de los antibióticos. Entonces, todas estas farmacias que ofrecen médicos que se prestan a dar consultas de 3 pesos y todo esto, no tengo nada contra ellos, a veces es su necesidad, pero que dan recetas por recetas, ahora está un uso indiscriminado de ceftriaxona y están causando una gran resistencia a este antibiótico que era un buen antibiótico de amplio espectro. Ahora
no sé cuánta comisión les están dando por ellos. A mí me tocó hacer algunos manuales para Roche en ese entonces y están causando grandes cantidades de resistencias bacterianas y más tremendas. También importante decirlo, están arrasando con toda la flora intestinal, la microbiota. Están arrasando. Entonces, pues, es muy importante. Ya nos vamos, doctor. Sí, más que agradecerle a nuestros amigos de Biocodex, Muchas a Gracias a usted, Leslie, y a Adrián y a Macté Bricard, que haya estado con nosotros ahorita, y a todas las gentes del staff, a la doctora Gaby, al doctor Gabriel, al doctor Fernando, a la alegría de este programa. Gracias. Gracias, doctor. Y ser solidarios con tu esposa, Gabriel. Sí, muchas gracias. Le mandamos un abrazo muy solidario y nuestro Sí, cariño. cierto. Araceli, por favor. Araceli, por favor, recibe Araceli, nuestro nos está cariño, escuchando. nuestro Muchas cariño gracias, y sabemos que es una pérdida Gracias. irreparable Sinceras condolencias. de todo el staff y de todo nuestro cariño de siempre, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Y esperamos a la doctora y a todos. Claro, muchas gracias. Adiós, Araceli. Gracias. Gracias, doctora. Buen día. Buen día.